Según este pastor y otros más, esta fue la causa del derrumbe de ese lugar. Es decir, habían unos haitianos allí cantando y la espiritualidad fue trastornada. El enemigo tomó eso como una punta de lanza y generó la muerte, la catástrofe, la desgracia, el derrumbe de un edificio que colapsó y dejó a su paso cientos de familias heridas, cientos de cuerpos y una tragedia a nivel nacional. Entonces, esto a mi juicio está alejado de toda explicación teológica. Esto a mi juicio es insensible, es irresponsable y nosotros no podemos quedarnos callados cuando frente al dolor tan profundo de almas perdidas y familias fracturadas, los evangélicos, hermanos, que por eso no nos toman en serio, no nos toman en serio, no nos pueden tomar en serio, porque frente a la búsqueda de explicaciones científicas, desde el ángulo de la ingeniería, desde el ángulo de la responsabilidad moral, desde la parte civil, profesional, de la justicia, nosotros salgamos con una alegre explicación de que había allí un culto con nacionales haitianos y eso detonó el derrumbe del Jet Set. Muy bien, estamos en este tiempo de conversación, un tiempo de mucha preocupación y tenemos el interés de seguir construyendo, de seguir edificando y por supuesto creando una panorámica más integradora relacionada a lo que los dominicanos vivimos en la experiencia de la pasada semana con la trágica situación relacionada a la discoteca El Jet Set. Queremos darle la bienvenida a este espacio, un tiempo de conversación, un tiempo de gracia y verdad. Así podemos encontrar desde la palabra de Dios la gracia suficiente para abordar los temas que en este podcast se tratarán y de igual manera sustentados en la verdad, que también es el fundamento de Dios y el fundamento de quienes servimos a Dios. En este espacio, en este día, me acompaña mi amigo, mi hermano, pastor y también ingeniero civil, Efel Mejía, y nosotros queremos tratar un tema de mucha sensibilidad social, pero que como creyentes tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo porque somos parte de una sociedad, somos parte de comunidades, somos padres, somos hermanos, y somos además representantes de Cristo en esta tierra y ha habido mucha, pero mucha confusión y nosotros queremos dar nuestro ángulo desde la Biblia y por supuesto lo invité a él porque tiene esa cualidad y tiene una cualidad complementaria que es la de ser ingeniero civil por ya 20 años. 20 años. Así que hermano, bienvenido, bendiciones a este podcast Gracia y Verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, siempre va a ser un placer. Me encanta el tema, me encanta el nombre del podcast, Gracias, Gracia y Verdad. Creo que es algo que es muy necesario en este momento porque hay gente que está hablando y está diciendo cosas que están totalmente fuera de la gracia. Ni tienen gracia ni tienen verdad. Pero también hay otros que parecen que tienen mucha gracia de Dios, pero no hay verdad. Excelente. O sea que esta combinación es imbatible. De hecho, la Biblia define a nuestro Dios, a nuestro Jesús, como lleno de gracia y verdad. Lleno de verdad. Sí, claro. Hermano, muchas cosas que han estado ocurriendo en estos últimos días en nuestra nación. Y de manera particular, en el tiempo que vamos a agotar en este espacio, queremos tratar lo ocurrido, la lamentable tragedia que ha golpeado de manera tan agresiva, contundente y brutal a la familia dominicana. Y no me refiero solamente a los afectados directamente, porque hasta donde tenemos entendido, ninguno de nosotros dos tenemos, digamos, una víctima directa, hasta donde sabemos, ¿verdad? Pero somos dominicanos y hemos sentido esto. Me gustó algo que me compartiste. Hace unos días estábamos juntos y dijiste algo, lo dijiste inconscientemente, creo que fue por teléfono, no recuerdo.
las veces que hablamos y nos reunimos, y me dijiste, yo me sentía como raro, me sentía, Correcto. tenía como una especie de algo que yo no lo definía, y al final dije, pero es que yo no he digerido esto, yo no lo he podido manejar, esto es lo que me tiene como triste, como que eso fue días después de este evento. Sí, sí, sí. Yo pasé, después de recibir toda esta noticia, yo me incorporo a mi vida laboral, porque al otro día había Sí, que ir claro, a trabajar. sí. Y había que seguir, dando respuesta a todas las cosas que hay que hacer en el día a día. Y empiezo a hacer mi día a día, pero de una manera extraña. Y empiezo a sentirme como esa pesadez, ese desánimo, Sí. desganado totalmente cuando yo no hago las cosas así. Y entonces luego de que pasan 2 o 3 días de esa manera y veo, pienso que, vea que cuidado si no me estoy alimentando bien. Sí, claro, me dijiste eso. Luego de haber hecho como algunos análisis de que todo está normal, entonces es que caigo en cuenta y digo, es que no he procesado Sí, emocional. este gran pesar que Sí. hay. Aunque no hayamos tenido familiares, pues sabemos que fue un dolor nacional. Sí. Y más allá, podemos decir que un dolor general. No, esto fue un dolor planetario, Claro. porque es que está calificada como la tragedia más grande del siglo respecto de lo que puede ocurrir en un centro de diversión. Eso es No un eso. terremoto Claro. ni nada, la más grande del siglo. Estamos haciendo algunas puntualizaciones para entrar en materia. El INASIF, que es donde se procesan los cadáveres en nuestro país, para las personas que nos ven en otros lugares, el INASIF está contabilizando un promedio aproximadamente unas 200, digamos 43 personas, cadáveres. Pero siendo bastantes, un poquito atrevidos, yo he conversado que los números no cuadran. Los números no cuadran porque se promediaban más de 800 personas en el lugar. Se cree que había Sí, más de 1000. Sí. Pero pongamos un promedio de 800 personas. Si tenemos 250 cuerpos registrados en el INASIF y hay hospitalizados, se dio una estadística de unos 280. Correcto. Tenemos 500 personas, 530 personas. Y están hablando de que había por lo menos 800 personas, si algunos son más atrevidos, más osados, y se van a estadísticas que señalan 1000 y 1000 y tantas de personas. Estamos hablando de que probablemente todavía no tengamos los números exactos del volumen de personas que perdieron su vida en ese evento. Sí, sí, ha sido una tragedia impresionante y que yo sé que por eso ha tocado al mundo entero, porque esto no fue un fenómeno de la naturaleza. Sí. Esto no fue algo que sucedió por una tormenta. Claro. O una cosa así. Fue un descuido, una falla que no tiene precedentes. Pero antes de entrar en esa parte que me gusta, ya salió, el ingeniero iba a salir ahí. ¿Por qué estamos abordando este tema y no queremos ser ni insensibles, no queremos ser poco empáticos y no queremos como hacer mella en la llaga? Hay una llaga nacional, hay personas que todavía no han podido velar correctamente a sus seres amados que perdieron. Hay personas que apenas encontraron, le entregaron el cadáver de su ser amado el sábado y la tragedia fue el lunes y algunos tuvieron que ir corriendo a enterrarlo porque ya estaba en proceso de descomposición. Y de igual manera también hubo algunos que lo consiguieron rápido pero muertos. Al final, tarde, a mediados de semana, muertos. Ahora, esto es interesante. Lo interesante que lo que nos mueve a tocar este tema nuevamente, porque ya había hecho algo en las redes, es lo siguiente, y es que todo el mundo ha emitido una opinión. Y es normal que en medio de las incertidumbres de la vida, de los procesos trágicos, de las pérdidas, de las hecatombes y tragedias sociales y familiares, es natural que los seres humanos nos aboquemos a buscar alguna especie de respuesta. En términos psicológicos, lo que se procura es disminuir los niveles de angustia
y controlar las ansiedades propias de los estados de conciencia alterados. Es decir, yo necesito una explicación, yo necesito algo de lo que yo me pueda sostener, Que amortigue. que amortigue para yo poder manejar emocionalmente el golpe. Entonces, desde todos los ángulos se han dado explicaciones y no ha faltado quienes han abordado la tragedia desde la teología o desde la espiritualidad. Bien, vamos a escuchar al ingeniero Eiffel hablándonos algunas cosas que se pueden suponer ocurrieron, fallaron y dieron paso a la tragedia. Bien, pero me preocupa, hermano, y aquí antes de ir a la parte de ingeniería, vamos a quedarnos en la parte espiritual. Los creyentes, los cristianos, tenemos algo que debe llamarnos la atención a nosotros los que estamos liderando comunidades de fe. Y es que desde mi óptica somos muy ligeros, muy fantásticos. Y cuando yo vi la opinión de un reconocido pastor, somos conocidos, no somos amigos, no puedo decir que es mi amigo, lo conozco, una vez lo invité a una campaña hace algún tiempo, conozco muchas personas que trabajan con él, pero pienso que hay un mal abordaje por parte del pastor Juan Carlos Harrigan cuando yo había escuchado ese rumor, y no fue un rumor, fue una realidad, había escuchado esta noticia, pero la descarté como una explicación cabal, porque no hay racionalidad en esa explicación, no hay base para suponer que debido, según el argumento de él, desde el altar lo dijo, que días antes o semanas antes en el Jet Set se celebró una fiesta con nacionales haitianos. Parece que un grupo de nacionales haitianos alquilaron el lugar e hicieron una fiesta en creol y solamente había nacionales haitianos porque ¿qué vamos a hacer? No entendemos, es su cultura y su idioma. Entonces, como que se aplica la causa de la debacle de la catástrofe a que hubo una fiesta en creol y donde estaban, según ellos, ahí se cantaba como se canta merengue, salsa, bachata, cantando su compás, que es la música de la cultura creol, se llama compás, claro, cantando en creol. Bueno, entonces, según este pastor y otros más, esta fue la causa del derrumbe de ese lugar. Es decir, habían unos haitianos allí cantando y la espiritualidad fue trastornada. El enemigo tomó eso como una punta de lanza y generó la muerte, la catástrofe, la desgracia, el derrumbe de un edificio que colapsó y dejó a su paso cientos de familias heridas, cientos de cuerpos y una tragedia a nivel nacional. Entonces, esto, a mi juicio, está alejado de toda explicación teológica. Esto, a mi juicio, es insensible, es irresponsable y nosotros no podemos quedarnos callados cuando frente al dolor tan profundo de almas perdidas y familias fracturadas, los evangélicos, hermanos, que por eso no nos toman en serio, no nos toman en serio, no nos pueden tomar en serio, porque frente a la búsqueda de explicaciones científicas, desde el ángulo de la ingeniería, desde el ángulo de la responsabilidad moral, desde la parte civil, profesional, de la justicia, nosotros salgamos con una alegre explicación de que había allí un culto con nacionales haitianos y eso detonó el derrumbe del Jet Set. Es increíble y te entiendo cuando quieres darle el beneficio de la duda, pero cuando uno se topa con este tipo de información, pues entonces hay que detenerse un momentito, claro, y poner una banderita alerta roja. Sí. Esto no es lo que creemos realmente. Pensemos un poco más, levantemos la bandera de pensemos un poco más. Claro que sí, vamos a verlo en todos los ámbitos. Obviamente somos personas que no ignoramos el mundo espiritual. Maravilloso, sí. Pero tampoco vamos a adjudicarle todo ese tipo de cosas solo al mundo espiritual, porque es irresponsable de nuestra parte. Esa es la palabra. De hecho, hay un adagio que es buenísimo, aquí lo traigo, que es que cuando la barba de tu vecino está ardiendo, pon la tuya en remojo. Sí. Si yo no entiendo que ese incendio me puede tocar a mí, pues yo no me cuido la mía. Ahora, cuando yo veo tragedias así y yo lo espiritualizo, yo digo que eso es solo obra
de un culto satánico. Y me olvido de yo tener el cuidado, de yo verlo de diferentes ópticas, para yo poder entonces hacer un juicio. Podría estar yo mismo luego en el futuro siendo víctima de lo que estoy criticando. Y entonces ahí, dependiendo de donde me ocurra, es posible que la base explicativa de que es la influencia del satanismo no me aplique a mí, porque yo soy cristiano. Vamos a suponer que esto ocurrió en una iglesia. Es bien complicado, pero me gusta algo que mencionaste. Mencionaste algo que debemos aclarar. Primero, nosotros creemos en lo espiritual. Nosotros creemos que el enemigo vino a robar, a matar, a hurtar, a destruir. No ignoramos eso. No ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos tampoco el hecho de que gran parte de los nacionales haitianos, los haitianos son practicantes del vudú, un segmento de ellos, pero no podemos generalizar. Número dos, el hecho de que allí no necesariamente, no tengo la evidencia, no necesariamente se estaba celebrando un culto vudú. Lo que parece era una fiesta con nacionales haitianos cantando la música haitiana, que se llama compás, como ya mencioné, cantando lo que ellos cantan regularmente, que es parte de su cultura. La religión de ellos oficial es el vudú, y ellos practican la magia negra, la hechicería, la brujería, pero no todos. Y en una fiesta dominicana pueden que haya brujos también, pero no todos los que están son brujos. Entonces, a mi juicio, eso venía a ocurrir o iba a ocurrir, se estuviera celebrando una fiesta mexicana, así es, de con chino, mariachis, con mariachi, lleno de... o igual iba a ocurrir si se hubiese estado celebrando, como en efecto estaba, una fiesta cantando merengue, o cantando salsa, o cantando bachata, o cantando un invitado norteamericano, ruso o alemán. Eso que tú acabas de decir es importantísimo, y voy a tomar ese elemento, primero para introducir de que aparte de ser ingeniero civil, mi primer trabajo, porque tuve que pagarme la universidad, sí, pero mi primer trabajo, la situación me obligó a buscar trabajo antes de graduarme, y tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Ricard Noel, ya murió hace un año y tanto. Era un ingeniero experto, de hecho fue asesor de las normas dominicanas. bien. Era asesor de la ACI, que es el código norteamericano por el cual nosotros también nos regimos. O sea que tuve la oportunidad de estar de cerca con un experto en la materia. Un experto que me enseñó muchas cosas. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con él en las inspecciones de los edificios, porque a él lo buscaban para inspeccionar y evaluar daños en edificios como el museo. De hecho, hicimos una reparación en la Catedral de Santo Domingo. O sea, cuando tú tienes, recuérdense cuándo fue construida la catedral. Tú necesitas a alguien con conocimiento fuerte de ingeniería para tú llevarlo a una edificación de 500 y tantos años. Claro, lo que simboliza eso para la nación. Claro. Entonces yo trabajé de la mano y pude absorber mucho del ingeniero Ricard Noel, que terminó convirtiéndose al Señor, él y su esposa. Una historia de verdad muy bonita de cómo Dios lo llamó. Y de ahí venimos, ¿no? Aparte de esa experiencia. Entonces, donde quiero caer es que ese techo iba a fallar. Ok, vamos a ver. Ese techo estaba destinado a fallar. Hoy lo sabemos. Tal vez alguien diga, pero ¿y por qué no lo dijiste antes? Bueno, es que no toda la información se sabía de la intervención que tuvo ese lugar. Sí. Ese lugar pasó de ser de cine a discoteca. Yo vivía a 2 esquinas. Sí, claro. Sí, cuando te invité a este podcast, tomamos eso en consideración. Cuando lo mencionaste, me dijiste, hermano, recuerda que yo vivía a 2 esquinas y pasaba 2, 3, 4 veces al día frente a esa discoteca. Claro, yo tenía que, para ir a mi trabajo, tenía que ir a la discoteca, pasar por la discoteca para venir de mi trabajo también. Nunca fui
por nuestras creencias, ¿no? Sí. Porque hemos sido creyentes desde niños, pero le pasa, o sea, yo sé lo que había en ese techo desde hace mucho tiempo, porque eso sí se veía, algunas de esas cosas tú las podías ver desde abajo. Además de que había una comunidad de hermanos, 2 o 3 hermanos, que vivían atrás del jet set, Sí. que uno tenía que visitarlo, habían Sí. jóvenes que íbamos a orar a sus casas. Sí, porque es bueno aclarar para nuestra audiencia que Efel se congregaba en una iglesia que estaba a 2 esquinas y tanto de donde operaba el jet set. Y por supuesto, jet set estaba integrada en una comunidad donde habían Claro. vecinos, personas que estaban allí y que algunos de ellos se iban a la misma iglesia donde tú ibas. Correcto. Sí. Yo llegué a cenar muchas veces en un carrito de Chimichurri, comida rápida sí. que había justo en la entrada del jet set. Yo veía a los músicos salir. Sí, eso es correcto. Yo veía todas esas personalidades entrar y salir porque comíamos ahí. Era el punto de comida rápida a un precio muy Y bueno. cuando había una más fiesta, cerca. ahí están los patipongo, el chimichurri. Claro que sí, claro que sí. Entonces, puedo decir que conozco el entorno por fuera del jet set. Entonces, ese techo tenía muchas implicaciones. O sea, primero, el colapso del techo es algo obvio. Cualquier persona con conocimientos mínimos de ingeniería, con una experiencia mínima, va a decir lo mismo. Ese techo falló de una manera que era algo obvio, que es una falla. Sí, fue total. O sea, eso no hay. No fue por parte, no hay error. colapsó brutal y totalmente. Sí, porque es que hay algunas fallas en el área de la ingeniería que tú puedes detectarla. Algún techo que se deflectó o en otras palabras se le formó una curva en la parte de abajo. Podemos detectar alguna falla en nuestros hogares. Por ejemplo, aquí hay personas que saben que la varilla de su techo, por la humedad, empiezan como a escupir Sí. el pañete del concreto. Correcto. Y si se descuida, Sí, señales, indicadores. exactamente, hay cosas que te van avisando en una estructura. Ahora, cuando las estructuras colapsan de esa manera, Sí. tú algunas veces no tienes la oportunidad de ver algunas fallas evidentes. Obviamente se veían algunas cosas que sí estaba fallando, pero hablo de un colapso. O sea, Pero abundando ahí para que sigas, había indicadores, había señales, porque ya el techo estaba desprendiendo partículas, ya había de Claro tiempo, que sí. antes de la fiesta. ¿ok? habían indicadores Sí. de falla. Sí. Pero lo que digo es que una falla por colapso no te va a dar indicadores que tú dices, mira, esto se va a caer. Porque Entiendo. cuando colapsó, Ya, colapsó. de golpe. ¿Me entiendes? Exacto, es algo que la estructura te puede ir dando señales, claro que sí, pero no todas las veces te da las señales necesarias. Por eso es que previo a eso y para evitar el colapso, Sí. hay una serie de requisitos, hay una serie de normas. Tú tienes que evitar una falla por colapso, porque si colapsó no vas a tener informaciones necesarias. Por eso tú tienes que prevenirlo a como de lugar. Por eso hay que, en algunos casos incluso, hasta sobrediseñar, con tal de que uno evitar eso. No sé si me explico. Sí, claro, claro, No claro. es que no habían señales, es que el colapso, cuando algo se desploma, no es que te lo va a ir diciendo, yo me voy a desplomar. Como una grieta que uno ve, por ejemplo, una falla, para que me entiendan, una falla por asentamiento, cuando falla la cimentación. Tú empiezas a ver una grieta en una esquina, Ya. tú empiezas a ver una pared que te va diciendo, hay algo que va a fallar por ahí, y si tú te descuidas, esa falla entonces hace que todo el edificio sufra. Pero cuando algo se desploma de repente, pues es posible que tú no tengas todas las evidencias necesarias a tiempo de esa falla. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos sabemos que eso antes era un cine. Sí. Ok, vamos a poner en orden porque el tiempo Sí. es importante. En orden. Primero era un cine. Correcto. Los permisos que se dieron el ayuntamiento en aquel tiempo
permisos de suelo se llama, ¿no? Claro, claro. Fue para construir un cine, 1973. Imagínate. 52 años. Primero estamos hablando de 1973. Además, ¿qué tú haces en un cine? Tú vas todavía en el 1973 y ahora, ¿qué tú haces en un cine? Tú vas, te sientas, ves tu película, te paras y te vas. Una ¿Sí pared de fondo, pone Claro. una pequeña pantalla. Espacio abierto. Sí. Un sonido relativamente alto, Sin vibraciones. pero que no te molesta. Claro. Una climatización muy buena, pero como tú estás sentado, tú no estás emitiendo Energía corporal. Entonces, cuando tú cambias de cine a discoteca, Sí. que empieza... Pero pongamos otro elemento ahí mismo. Posiblemente en aquel tiempo y posterior, una planta que quizás no estaba en el techo en aquel tiempo, porque no había ese nivel de quizás al lado, los tiempos iba la luz. Primero, tenemos el elemento que mencionas y otros elementos que se van agregando. Sí, vamos a seguir agregando elementos para que las personas entiendan esto no fue algo espiritual. Es solamente. No fue algo espiritual. Primero, vamos a ser francos, o sea, si es espiritual, si le va a caer a alguien, que le caiga el que está haciendo, ¿verdad? Vamos a ver. Juicio, Sí. pero vamos a saltar esa parte. El techo no estaba diseñado para toda la carga, la sobrecarga que tenía. Otro elemento importante, el techo tenía algunos elementos que colgaban de él. Sí. Otro elemento importante, las vibraciones que habían de los altos volúmenes de Correcto. sonido. Hay algo que se llama fatiga. Yo le hago a las personas que nos están mirando, no importa que no sea ingeniero ni nada, si usted va con algo en su mano, hasta un celular, y lo Una botellita de agua. una botella de agua que usted camina por 2 cuadras, usted se la pasa de mano. Sí. La mano derecha se fatigó, Sí. usted se la pasa a la mano izquierda. Y lo más natural es que la mano derecha, al sentir fatiga, suelte lo que le está generando la fatiga. Claro, entonces tú descansas la mano derecha, eso tú lo haces inconscientemente. Sí. Luego vuelves otra vez y te lo pones en tu mano. Así y es. así vas haciendo el juego con tu cuerpo. Una estructura no puede pasar una sobrecarga cuando empieza a fatigarse, no la puede pasar a otro lugar, Sí. volver a retomar energía y volver otra vez a asumir Por la supuesto, carga. sí. Entonces, por eso ese término es importante, cuando las estructuras se van fatigando así por es. el uso. Entonces, hay algo que yo quisiera señalar, porque también vivía por ahí y me afectaba. Yo vivía en la misma línea del Jet Set. Sí. 2 esquinas más allá, en la misma línea del Jet Set. Yo vivía ahí por 5 años aproximadamente. El salitre a mí me afectaba. Donde yo tendía mi ropa, ese alambre galvanizado, que donde yo tenía mi ropa, yo tenía que cambiarlo porque se oxidaba. No podemos ignorar que el Jet Set está en el borde, que tiene una estructura de 50 años en el borde del mar. Los que han ido a esa zona, y nosotros bajábamos a esa área frente a la cervecería nacional, vemos cómo el oleaje golpea profundamente la costa. Hay un salitre que va en el aire. Levanta el agua Sí. hasta una altura de 5, 6, hasta 7 metros. Eso era un espectáculo para nosotros. Pero la brisa que lleva, Claro. la brisa lleva todo ese salitre. A la periferia. Nosotros teníamos nuestros cubiertos desgastados por el salitre. ¿Por qué no llevamos eso a la estructura? Las conexiones no estaban desgastadas. Tendemos a darle mantenimiento a las estructuras, tendemos a darle mantenimiento a la Sí. parte, mira, ahí le falta anticorrosivo, vuelve y aplícalo, Sí. cada 6 meses, cada La año. supervisión de los organismos, de las instituciones, su oficina encargada de eso. Todo el mundo sabe que eso es bastante deficiente aquí. Claro, incluso ni siquiera nosotros mismos lo hacemos. Por eso esta conversación es importante, porque si decimos que es solo algo espiritual y que fue por una causa espiritual, los que nos están escuchando, los pastores, la gente que tienen edificaciones similares,
En este momento deberían de estar chequeando su edificación. En este momento deberían estar revisando la edificación para ver en qué parte puede estar fallando. ¿Por qué? Porque esto es algo que es una acumulaciones de descuidos y errores constructivos. Eso es muy importante. Yo quiero, para que vayamos cerrando, porque lo que ha mencionado es vital, la corrosión producto del oleaje, del salitre que se genera en el lugar, el tiempo de vigencia que tenía en operación, la estructura que no fue dada para lo que se construyó eventualmente, todo eso. Pero vamos a señalar algunas cosas que quizás la gente no haya tenido la oportunidad de informarse. Además de lo dicho por Eiffel, la parte técnica de ingeniero, sobre ese techo habían 5 capas adicionales de la principal de 10 centímetros cada una. Ello hay un peso por metro cuadrado, ¿verdad? Correcto, lo puedes llevar a metro cuadrado. Claro, hay un peso que se da en una losa. Y si usted a las bases, ¿cómo se llama? Al cimiento, al fundamento, a la zapata, que fue dada, fue diseñada en términos de estructura metálica, de hierro, de lo que le llamamos el embarillado. El embarillado fue dado para tener una losa, para cargar una losa, igual que la columna, se le puso un volumen de varilla a la columna para cargar una losa de un solar. Había, tengo entendido que eran unos 480 metros la losa. Sí. Bueno, pues entonces yo edifico una columna y unas vigas con unos ensamblaje estructural de varilla y todo eso para cargar una losa. Correcto. Pero a esa yo le agrego una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta, dando en total 6 vaciados, cada uno de 10 centímetros en eso. Pero a eso le sumamos cuatro generadores. Claro. ¿Por qué vaciar más concreto aunque sea aligerado? Sí, era aligerado. Era aligerado, pero como quiera tiene un peso. Sí, por supuesto. Primero, todo el que sabe de estructura sabe que cuando tú haces un techo, casi todo el mundo le da una inclinación mínima para el agua. Pero cuando tú tienes un techo tan grande, los ingenieros utilizamos una contraflecha. Nosotros utilizamos algo que así se llama contraflecha. El techo está más inclinado de lo normal, en la parte céntrica, para evitar esa curvatura que se forma en el centro. Así es que se debe de construir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú necesitas un techo plano, relativamente plano arriba, y tú empiezas a rellenar, tú estás agregando más peso del que se debió de tener originalmente. Claro. Entonces, eso es importante saberlo, de que eso tenía una sobrecarga importante. Es casi seguro, aunque no tenemos planos todavía. Sí, ni una conclusión del levantamiento forense, ¿no? Pero yo estoy seguro que había una contraflecha importante. O sea, algo más inclinado. El techo no era así, el techo era así. Wow. Eso era casi seguro. Entonces, es probable que para lograr tener cierto nivel, para ponerles cosas arriba, empezaron a rellenarlo de manera indiscriminada. Entonces, eso es algo que es un elemento que yo sé que puede aparecer eventualmente. Entonces, todas esas son cosas, si se fijan, fue como que si el techo descendió completo y tienen las columnas todavía que están ahí, los muros que están ahí, es probable que eso tenía entre 17 y 20 metros de ancho. Wow. O sea, es una luz importante, es una distancia importante. Yo quiero decirle... no, cuando hablas de luz, ya es muy técnico, por lo ancho de la losa ancho por largo. Exacto. Y entonces, dependiendo lo ancho de la losa por lo largo, estamos hablando de algo significativo. Claro, yo quiero que usted entienda que ahí debieron de haber vigas de la mitad del tamaño de la mayoría de las personas que nos están mirando. Wow. Porque tú necesitas un peralte, una altura de tu viga muy importante para eso. Las estructuras metálicas nos ayudan a reducirlo, pero también tienen limitantes a la hora de sobrecargas y todo ese tipo de cosas. Wow, ya para terminar en este tiempo de reflexión, si uno puede recoger todo esto, lo que estamos tratando, todo este conversatorio ha girado para ver otro mirador, otra reflexión
que no nos quedemos solamente como los que todo lo espiritualizan, aunque la parte espiritual es importante. Estamos hablando, aquí vemos dos pastores, entre ellos hay un feliz ingeniero de 20 años, pero tenemos que ser más profundos, más sensibles. No podemos pecar de inocentes, de ingenuos o de torpes. Tenemos que buscar las cosas con más seriedad. La disciplina es importante en el área de la reflexión. Nosotros representamos comunidades que creen en lo que el pastor dice. Nosotros somos representantes de un reino que es un reino de gracia y de verdad. Y no podemos dispararnos de ligero a creer todo lo que escuchamos. Entendemos como pastores que el enemigo está haciendo una tarea. Pero yo quiero, antes de cerrar, poner esto como un candado a esta reflexión. Según mi juicio, esto ya no es ni bíblico ni de ingeniería. Es algo un tanto hasta filosófico. Yo pienso que a Satanás le convenía más mantener el jet set parado que destruirlo. Porque si dejando, no lo había visto así, si ¿no? destruyéndolo, se robó 500 almas, dejándolo parado, se pudo haber robado miles y cientos de miles de almas, porque el jet set no era una iglesia. Allí no se hacían bautismos ni celebraciones de Santa Cena. Esto era un lugar donde las personas iban a bailar, a beber y a celebrar la carnalidad mundanal que la Biblia condena. O, por supuesto, era un lugar donde se encontraban amigos, familiares, de diversión, para reír, para bailar, para jugar, para compartir. Pero era un lugar que desde la cosmovisión cristiana y bíblica es un lugar donde no moraba Dios. Esa es nuestra cosmovisión, nuestro fundamento escritural. Allí no moraba el Espíritu Santo, allí no moraba Dios, porque era un lugar donde no se utilizaban las prácticas bíblicas que son avaladas por la iglesia, por la fe y por la historia del cristianismo para alabar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a creer entonces las palabras que el propio Jesús dijo en Mateo 16? Un reino dividido contra sí mismo no dura. Y Jesús dijo, si Satanás se levanta contra el mismo Satanás, su reino no va a durar. Y el jet set no vamos a decir que era un lugar de Satanás, porque era de Satanás. No, pero era un lugar que no era de Dios. Eso sí lo podemos afirmar. Como las otras. Como nosotros enseñamos de que no es un lugar sí, claro. para un cristiano ir, para no era alguien un que lugar. Profesa nuestra fe, no va a ese lugar. O sea, usted puede divertirse, usted puede, pero sí. Nosotros enseñamos categóricamente. Claro, y tenemos que ser coherentes. Claro, tenemos Entonces, que ser en coherentes. este punto hay dolor, hay pérdida, pero nosotros queremos responsablemente señalar que no respaldamos a ninguna persona que alegremente quiera decir que ese centro de diversión que colapsó y que alteró la vida de tantas personas, sucedió ese colapso, ese hecatombe, debido a que allí se celebró una fiesta con haitianos, porque estamos dándole a algo tan grande y tan catastrófico la categoría étnica. Estamos diciendo que porque una etnia en particular estuvo allí, el jet set colapsó. No diríamos lo mismo si hubiese sido una fiesta de mariachi. No diríamos lo mismo si hubiese sido una fiesta de japoneses. Aunque sospecháramos que esa otra etnia estuviera haciendo culto a deidades asiáticas, ¿verdad? Que se estuviera practicando adoración a ídolos de otros. Pero nuestra inclinación y nuestro mal manejo de esa relación que tenemos con este pueblo nos inclina a pensar de esa manera y a creer que debido a que allí había una fiesta haitiana, eso fue lo que generó este derrumbe. Nosotros no lo apoyamos, no lo creemos, aunque terminamos diciendo, sosteniendo que sí creemos en la influencia de lo espiritual, que sí creemos que el enemigo está obrando, que el diablo es malo, perverso, destructor, que tenemos que combatirlo con oración, obediencia y sujeción a Dios, pero no le podemos dar la categoría de etnicidad a algo tan
grave y que generó tantas pérdidas. Claro, y finalmente de mi parte quiero señalar algo. Nosotros sostenemos, y es algo que es una bandera nuestra. Dios no quiere que la gente se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Nuestro Señor va a hacer todo lo posible para mover a la gente al arrepentimiento. Entonces, yo creo que si Dios va a hacer algo significativo, algo en contra del mundo espiritual, es que la gente se convierta a Él y que vuelva a Él. Y como ingeniero, quiero hacer un llamado a los pastores, a la gente que tiene la administración de locales, edificios. Señores, vamos a revisar cómo está el voltaje. Vamos a revisar cómo está, si tenemos 2 tinacos más en el techo de los oídos. Vamos a revisar si hay alguna grieta en nuestra congregación. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero lo que está señalando no lo puedo dejar fuera. Me están haciendo señas que salgamos ya, pero recuerdo que cuando estábamos evaluando la posibilidad de colocar la planta eléctrica, nuestro generador de energía, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, tenemos un generador de 100 kilos que pesa toneladas, puedo suponer, pesa toneladas. Claro. Hicimos una reunión con expertos y llamamos hasta el ingeniero Seferino Rigo, y ahí creo que participó en un grupo evaluando dónde sería el mejor lugar para colocar este generador, que por supuesto iba a producir o a generar una carga significativa en la estructura del templo. Y yo no me disparé de ligero a decir colóquenlo en el techo, sino que busqué a quienes sabían, y ustedes me sugirieron, no es conveniente colocar ese generador sobre nuestro edificio, que es de 2 plantas, porque cuando se pensó en él no se consideró colocarle sobrecarga a la losa, y eso podría devenir en una catástrofe. Puede que sí, puede que no, pero no lo subamos, y está ahora mismo colocado en el patio. Expuesto, o sea, preferiste mejor exponerlo y que se degrade el metal y no colocarlo arriba. Que alguien pueda hasta dañarlo. Violarlo, sí. Un generador que cuesta, ¿no? Sí, claro. O sea, fue preferible eso a comprometer al riesgo de creer Jehová está con nosotros, y porque esa es otra perspectiva. Esto es una casa de Dios aquí, no. Somos un cuerpo, asistámonos de los técnicos que Dios nos ha permitido tener en nuestras congregaciones, que lo hacen de una manera gratuita, alegre, gozoso, con compasión, orando por eso. Señor, mira, ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda. Y para eso Dios nos ha dado la sabiduría. No podemos descartar eso, y queremos como pastores ahora hacer un llamado a todos los pastores de la República Dominicana y de cualquier otro de los países hermanos donde los certificados, los permisos y las regulaciones son bastante nimios, bastante débiles y frágiles o ausentes, a que por favor veamos nuestros templos, no sigamos taladrando, no sigamos debilitando las columnas, no nos llevemos de todo lo que nos dicen los que aspiran a que pongamos pantalla. Las pantallas generan peso, las bocinas generan peso, nuestros templos están sujetos a un fuerte movimiento de vibraciones que salen del sonido de las bocinas. Todo esto va creando alguna especie de sensibilidad en la estructura que puede poner en riesgo, y que Dios nos guarde, que Dios nos libre a que esto ocurra en una iglesia. Así que nosotros, hermano, para que te despidas, queremos agradecer. Esto ha sido un podcast creado con la intención de construir una opinión más bíblica, más coherente, una opinión que lleve mayor luz a nuestra audiencia. No queremos atacar a nadie directamente, no queremos descartar ninguna de las opciones, pero tampoco parecería de responsabilidad nuestra como ministros que una opinión como la que ya hemos mencionado y hemos rebatido y hemos rechazado se constituya en el punto de referencia de la comunidad cristiana, porque eso no nos representa, eso no brinda ninguna gloria al evangelio, y eso tampoco explica con racionalidad algo que, como dije hace un momento, ha sido causa de tantas lágrimas y de tantas muertes. Muchísimas gracias. Yo creo que eso está dicho todo en ese resumen.
y espero estar de vuelta en Gracia y Verdad cuando quiera. Bueno, a los que han estado con nosotros, gracias por estar en este tiempo. Esto es Gracia y Verdad. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y desde ahora estaremos compartiendo espacios como este con pastores, hermanos, tratando de que todo lo que hagamos como hijos de Dios lo hagamos con gracia y con verdad. Nos vemos luego.